¿Qué tal, hermanos? Muy buen día en este 9 de mayo. Señor les bendiga grandemente. Continuamos con nuestros temas en Santiago, un libro muy práctico para poner por obra todo lo que aprendamos a través de su palabra. Y me tocó un tema muy, pues algo, ¿cómo pudiera decirles? No complicado, sino es algo en que a veces afecta a cada creyente. El, el título, la crítica es una violación de la ley. Vamos a ver el pasaje ahí en Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 11 al 12. Pero bueno, ¿qué tal si hacemos una oración en este momento para poner todo bajo la dirección y bajo las manos de nuestro Señor? Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, lleno de misericordia, en esta mañana, Padre Santo, te agradecemos tu misericordia, tu amor, tu compasión, Señor. Honramos y glorificamos tu santo y bendito nombre, agradeciéndote por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has permitido un día más de vida, Señor. El poder compartir tu palabra de esta forma, Señor. Y rogamos, Padre Santo, que seas tú el que hable a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, que tú acomodes lo espiritual a nuestro espíritu, Señor, para que podamos poner por obra lo que hoy aprendamos, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, agradecidos porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros, aunque muchas veces nosotros te ofendemos y pecamos delante de ti, Señor. Si en algo te hemos ofendido, si en algo hemos pecado delante de ti, rogamos que tú perdones nuestra ofensa y te agradecemos, Señor. Gracias, bendito Padre. Toma este tiempo en tus manos, Señor, y lo único que queremos es escuchar tu voz, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. La crítica es una violación de la ley. Vamos a leer ahí en Santiago 4, del 11 al 12, y su palabra dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vemos mucho en la carta de Santiago. Esta carta es para creyentes. Esta carta es para que usted y yo tengamos ese manual de instrucciones para que sepamos cómo conducirnos dentro y fuera, como le decía Pablo a Timoteo. Te escribo para que sepas cómo conducirte dentro de la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Santiago nos deja una carta donde usted y yo podemos ver lo que tenemos que hacer. Práctica es lo que tenemos que practicar. Todo lo que aprendamos a través de su palabra es para ponerlo por obra. Por eso Santiago dice: así que sed hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y vemos aquí en esta parte, en este versículo, son dos versículos, hermanos, pero nos trae una gran enseñanza. Primeramente está hablando a la iglesia del Señor. Se está dirigiendo a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquellos que han abrazado la fe y aquellos que han pedido perdón por su pecado y han sido salvos por gracia, han sido lavados, regenerados, han sido redimidos de nuestra vana manera de vivir. Entonces se dirige a creyentes, por eso es hermanos. Y luego en esa connotación, hablando con esa hermandad y con esa intimidad que hay en una familia, que hay en una comunidad de creyentes, sigue con una ordenanza: no murmuréis los unos de los otros. Este es un tema, hermanos, que desde la naturaleza caída es algo que usted, cuando
está sin Dios, sin esperanza, es muy fácil practicar este pecado. Es muy fácil hablar de nuestro prójimo, es muy fácil hablar de nuestro vecino, es muy fácil hablar de aquellas personas que nos rodean. Pero aquí se está dirigiendo a los creyentes, a los hermanos, a los hijos de Dios. Y esto quiere decir entonces que también dentro de la familia de creyentes se da mucho este pecado. Lamentablemente usted y yo hemos participado en murmuraciones, hemos hablado mal de nuestros hermanos, hemos sido partícipes de murmuraciones, y Santiago dice: no murmuréis los unos de los otros, porque trae grandes consecuencias. Es lo que vamos a ver. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, fíjense, hermanos, lo que está haciendo. Dice: murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para crear un juicio? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para hablar mal de otros? Pero, ¿qué es murmuración? Murmuración, según lo busqué en el diccionario, y según su connotación y la parte que nos enseña qué es la murmuración, en resumidas cuentas, dice: es hablar entre dientes, dice el diccionario, manifestando queja o disgusto por algo. Ese hablar entre dientes es hablar de no expresarlo, sino estar aquí. Oh, es que es hermano, es que conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Esto quiere decir, en resumidas cuentas, que es hablar mal de alguien a sus espaldas. Pero la murmuración es un pecado que afecta a la comunión de la iglesia, y vamos a ver ese pecado ahí en Romanos 1:28. Nos habla de una naturaleza caída, nos habla de esa parte donde es parte de la carnalidad de la humanidad, y de parte de lo que en esa naturaleza caída y en ese cuerpo corrompido existe dentro de las personas. Dice ahí en Romanos 1:28 al 30, fíjese lo que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa naturaleza caída arroja todos estos pecados, arroja toda esta forma y esta manera de vivir. Esta naturaleza caída de aquel que está sin Dios y sin esperanza. Pero lamentablemente, dentro de esta carnalidad, dentro de este cuerpo imperfecto, dentro de nuestra humanidad, cometemos ese pecado de murmuración. Murmurar entonces es hablar entre dientes. En resumidas cuentas, como les decía, hermanos, es hablar a espaldas de alguien. ¿Qué sería lo contrario de la murmuración, para entender un poquito? Pues sería hablar bien del hermano, sería comentar cosas buenas de él. ¿Cómo podemos murmurar? Muchas veces murmuramos de su persona, del hermano, de su trabajo del hermano, que si hace o no hace dentro de la iglesia, de su manera de vivir, de su manera de ser. Y hablamos, y entonces cuando nosotros vamos con otra persona y le decimos: es que tal hermano, es que míralo, es que no hace nada, es que hace, pero todo lo hace mal. Y siempre somos parte de la murmuración, y nunca de la acción a realizar cosas, sino que siempre estamos juzgando, siempre estamos criticando, pero todo es a espaldas.
Nunca tenemos el valor para ir enfrente del hermano y decirle: hermano, estás mal en esto, y estás haciendo mal esto. Hermano, mira esto que te está haciendo. Y esa es la parte del pecado. Satanás, cuando fue con Eva, fue con ella a solas, y estando con ella le dice: con que Dios ha dicho esto. Y vemos desde ese principio del Edén esa murmuración, y vemos a través de las páginas de la Biblia murmuraciones en contra de Dios, de su creación, murmurando del Dios vivo y verdadero, hablando a espaldas de Él, aunque conocemos y sabemos que Él es omnipotente, omnisciente, omnisapiente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve, en todas partes está, nadie se puede esconder de Él. Mas sin embargo, vemos que el pueblo de Dios murmuró. Bien, el no murmurar, no solamente siendo esa parte de pecado, Dios nos manda a no murmurar. Es un mandato donde el Señor nos manda y nos ordena que no murmuremos. Lo podemos ver aquí en la carta a Santiago, que dice: no murmuréis los unos de los otros, ahí en Santiago 4:11. Podemos verlo en Levíticos 19 al 16. Capítulo 19, versículo 16, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás. Cuando nosotros vemos ese no, es un mandato que nos manda y nos ordena Dios a que no realicemos esta acción. Por medio de Santiago, Dios nos dice: no murmuréis los unos de los otros. En Éxodo 20:16 nos dice su palabra: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esta es una ordenanza. ¿Pero por qué una ordenanza? ¿Por qué Santiago nos dice que cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros juzgamos, no solamente estamos hablando mal del hermano, sino que estamos juzgando y estamos murmurando de la ley? Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y solamente hay un juez, dice Santiago, y ese es Dios. Cuando nosotros hablamos mal de nuestro prójimo, no estamos hablando mal del individuo, la persona que está ahí. No estamos hablando mal de esa persona, sino estamos hablando mal de Dios, porque es su creación. Cuando nosotros nos expresamos mal de cualquier persona, cuando nosotros hablamos a espaldas de un hermano, estamos hablando y estamos murmurando en contra de Dios. No solamente es de esa persona que está ahí, no solamente es de tu prójimo, no solamente es de tu hermano, sino que tú estás directamente hablando y murmurando en contra del Dios Todopoderoso. Por eso el énfasis en que no murmuremos los unos de los otros. Por eso el énfasis de no andar chismeando en tu pueblo. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Es una ordenanza que Dios nos da, es un mandato que Dios nos ha ordenado, porque la murmuración trae consigo problemas graves. Y aquí en quiero poner un ejemplo, no disvariando del tema o no alejándome del tema, pero es un ejemplo muy claro de la murmuración. Es un ejemplo de los problemas graves que trae la murmuración. Dice la palabra de Dios ahí en Números, en el libro de Números, en el capítulo 12, dice en el versículo 1, dice: María y Aarón hablaron
contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, fíjense lo que están haciendo estos hermanos de Moisés, su familia, su sangre, aquellos que tenían ciertamente responsabilidades delante de Dios, aquellos que servían a Dios de igual manera que Moisés, pero dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la palabra de Dios que, y lo oyó Jehová, lo oyó Dios. Esto que ellos estaban hablando aquí en lo íntimo, Moisés por allá, preocupado, trabajando por el pueblo, sirviendo al Señor, y estos dos hermanos que también servían, que tenían su parte dentro de esa congregación, dentro de esa asamblea, dentro de ese pueblo, dijeron que solamente es con Moisés el que ha hablado Dios, solamente a través de él ha hablado Dios, y si no ha hablado también por nosotros, jactándose de que no solamente era Moisés, que no solamente era por él, pero dice que esta murmuración lo oyó Jehová. Fíjense el punto tan importante. Cuando usted murmura del hermano, cuando usted murmura de su prójimo, cuando usted murmura de algún creyente, usted no está hablando solamente de esa persona. Todo lo que hablemos, todo lo que digamos, lo está escuchando el Dios Todopoderoso. Delante de Dios, Moisés dice que aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Dice la palabra de Dios en el 5, entonces Jehová descendió de la columna en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y le dijo, oíd ahora mis palabras, dice Jehová. Dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, un hombre justo, un hombre fiel, un hombre que servía íntegramente al Dios Todopoderoso. Y dice el Señor que cara a cara hablé con él. Está hablando de la intimidad que tenía con Moisés. Recordemos que estas son figuras, ya que Dios es espíritu, pero está hablando de esa intimidad, de esa comunión que tenía con Moisés, aquel siervo que él llamó para su servicio. Dice, y claramente, no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste el temor de hablar contra mi siervo? Dice el Señor. Entonces de la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ay, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. El pecado de la murmuración, el pecado del cual Dios nos está advirtiendo que nosotros no lo hagamos. Dios nos está ordenando que no murmuréis entre nosotros, que no andemos en chismes entre el pueblo, que no hablemos de nuestro prójimo. Trae consecuencias graves. Podemos ver a través de este ejemplo que las consecuencias que trajo enfermedad en María. Vemos a Aarón diciendo, ay, Señor mío, no tomes en cuenta este pecado. Y aquel hombre, aquel que era manso, dice que pidió por ellos. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Fíjense, hermanos, la mansedumbre de un siervo
¿Qué es la característica que nosotros debemos de tener? ¿Qué es la manera que nosotros debemos de conducirnos delante de Dios? Cuando alguien murmura de nosotros, rogar a Dios. Pero también si tú eres el que está murmurando, ver que estás actuando mal delante de Dios. Trajo enfermedad. María le vino una lepra. Y dice la palabra de Dios, si usted sigue leyendo ahí en casa, dice la palabra de Dios que fue sacada del campamento durante 7 días. Fue alejada. Las consecuencias del pecado es que nos traen una separación de Dios. Cuando usted comienza a pecar, cuando usted habla mal del hermano, cuando usted murmura de los hermanos, usted tiene una separación. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar en contacto con el pecado. Tal vez usted diga, pero es que yo estoy orando, yo estoy leyendo. Pero si está en continua manera de vivir de murmuración en murmuración, está mal delante de Dios. Usted se encuentra mal delante de Dios. Nosotros, cuando usted lee el libro de los Números y Levíticos, usted ve quejas y quejas, murmuración tras murmuración. Lo vemos con Coré, lo vemos con el pueblo pidiendo agua, lo vemos con el pueblo enojados por el pan liviano, como ellos le decían ahí en Números, por el maná que descendió del cielo. Vemos murmurando al pueblo constantemente. Y muchas veces decimos, qué pueblo tan murmurador, qué pueblo tan tremendo. Pero muchas ocasiones así nos encontramos usted y yo. Esa separación que hubo de María, que fue expulsada del campamento durante 7 días, trajo consecuencias también. ¿Por qué? Porque dice que mientras que ella estaba en ese proceso de restauración, dice que el pueblo no avanzó. Ahí en el versículo 15 del mismo capítulo 12 dice, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Esta consecuencia es grave. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a usted y su relación con Dios, sino afecta a la congregación. Afecta a la asamblea donde usted se reúne. Afecta la relación con Dios y con la iglesia del Señor. Trae consecuencias graves la murmuración. La murmuración trae consecuencias graves y es lo que tenemos que entender. Afecta mi relación con el Dios Todopoderoso y afecta mi comunión con su iglesia. Pero, ¿cómo saber si soy un murmurador? Cuando usted dice, hay ¿cómo se llama? Un refrán, un dicho, o que cuando usted dice que huele a queso, dice que tiene la nariz llena de queso y piensa que todo mundo huele a queso. Muchas veces nosotros no vemos, sabemos que estamos mal, pero nos queremos escudar en que lo hacemos de la mejor manera. Muchas veces comprendemos y entendemos que estamos haciendo mal delante de Dios, pero queremos excusarnos, queremos escudarnos y decir, no, yo no. Pero así como los médicos, cuando usted va al médico y dice, a ver, dígame sus síntomas para yo decirle qué es lo que usted tiene. ¿Cuáles son los síntomas para yo diagnosticarlo y poderle dar medicina? Entonces usted en este momento, hermano que nos escucha, amigo que nos escuchas, en este momento hagamos un autoanálisis y veamos esos signos que nos arrojan y nos pueden diagnosticar que nosotros somos murmuradores y que estamos cometiendo este pecado. Yo pongo cuatro signos vitales, los cuales nos arrojan que somos murmuradores. 1. Primer signo, ¿se encuentra usted siempre criticando por todos los demás?
Usted siempre se encuentra criticando. Si alguien, pues, dice, bueno, vamos a hacer esto, y usted, ay, pues es que eso está mal, eso no se puede hacer, eso no, no, y a ver, no, ese hermano está mal, no, 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 ¿cómo crees? Mírenlo, su manera, y critica su manera de vestir, critica su manera de ser, su manera de hablar, su manera de todo. Usted critica por todo. Otro signo es, se encuentra usted siempre criticando a los demás con otras personas. No, es que como ves a fulanito, está haciendo esto, pero está mal, mira, no, así no se hacen las cosas. Yo las haría mejor. Yo puedo hacer todo eso, yo lo hago mejor. ¿Él quién es para que nos hable? ¿Él quién es para que nos ordene? Y siempre estamos criticando, y entonces el segundo signo es, siempre me rodeo con personas y hablamos mal y hago que los demás también vean y criticar juntamente al que está ausente. Tercer signo vital: escucha y mantiene una conversación con alguien que está hablando mal de un hermano. Viene el hermano y comienza a hablar mal del hermano que no está. Y usted escucha, y usted dice, no, sí tienes razón. No, sí, totalmente de acuerdo. No, qué razón tienes, la verdad. Eso es parte de estar mal, que estamos murmurando. Si alguien viene y murmura de otro hermano conmigo, y yo escucho y yo soy partícipe, estamos participando de igual manera dentro de su pecado y nos estamos haciendo compartícipes de ese pecado. Es lo que pasó con Aarón y María. Pues, ¿qué acaso Moisés? Dice, o sea, no solamente por él ha hablado Dios, también por nosotros. Cuarto, juzga todas las acciones de un hermano, pero usted no hace nada. Estos 4 puntos nos van a indicar cómo estamos delante de Dios. Estos 4 puntos, si usted encaja en por lo menos uno, usted debe de ir con el médico divino. ¿Qué tenemos que hacer si me he dado cuenta que murmuro de mis hermanos? Que soy un murmurador, que estoy pecando delante de Dios. Decía el salmista, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Muchas veces necesitamos que Dios nos hable, que nos muestre el pecado, decirle, Señor, muéstrame mi pecado. Pero si ya reconocemos entonces que estamos participando de este pecado, soy murmurador, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si yo me doy cuenta de que estoy hablando mal de mis hermanos, de que estoy murmurando del hermano, de mi prójimo? ¿Qué tengo que hacer? Primero de cuentas, lo primero que tengo que hacer es ir delante de Dios y pedirle perdón a Dios, porque contra Él estoy pecando. Contra Dios es el que estoy pecando. Y si usted no reconoce que está pecando con Dios, entonces usted debe de hacerse un autoanálisis y decir, ¿cómo estoy delante de Dios? Yo en esta mañana he visto que a veces, todos podemos caer en este pecado. Pero necesitamos, hermanos, ir delante de Dios y decirle, perdóname. José dice que cuando la mujer de Potifar, su amo, quiso allegarse a él, dice que José dijo, él no dijo, ¿cómo voy a hacer este mal porque dañaría a Potifar? Él dijo, ¿cómo haré yo este gran mal de pecar delante de Dios? De pecar contra Dios. Esa es la actitud
Y esa es la manera que todo creyente debiéramos de tener. ¿Cómo voy a pecar delante de mi Dios de esta manera? ¿Cómo voy a hacer yo tan gran mal a Dios de esta manera? Si hemos ido y pedido perdón a Dios, no lo hagamos más. No seamos más partícipes de este pecado. No nos involucremos más con aquellos que cometen este pecado. Si ya pedí perdón delante de Dios, si ya vi que estoy mal, retrocedo totalmente y cambio mi manera de pensar, también sería bueno, hermanos, pedirle perdón al hermano. Aarón dijo: locamente hemos pecado, locamente hemos hecho, no nos tomes a mal, no nos tomes en cuenta este pecado. Y dice que Moisés rogó por ellos. Santiago nos dice que nos volvemos jueces, nos murmuramos contra la ley y juzgamos contra la ley. Dice, voy a regresar a Santiago para no hablar algo que no sea conforme a su palabra, y dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y nosotros quiénes somos para ser jueces? ¿Nosotros quiénes somos para juzgar al hermano? Solamente hay uno, que es Dios, el que puede juzgar. Solamente hay uno, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? ¿Quiénes somos, hermanos, para juzgar a otros? Y es tan fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque en esta naturaleza caída, en este cuerpo corrompido, es tan fácil hablar mal de los demás y no tener el valor para ir directamente con el hermano y hablar con él directamente. Si algo me molestó de él, prefiero hablar con otros y decir: es que el hermano, es que esto. Y estar acá en lo oculto y estar hablando a sus espaldas. ¿Cómo evitar la murmuración? Dice Filipenses 2:14, dice: haced todo sin murmuración ni contienda. No hablando mal a las espaldas, no ser contenciosos, no ser provocadores, no ser de ese punto donde estamos haciendo en discordia, donde estamos entrando, haciendo que otros caigan en discordia. Santiago nos dice: no murmuréis los unos de los otros. Ahí en Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Tenemos que usted y yo hablar de frente con el hermano. Tenemos que usted y yo tener delante de Dios y de pedirle a Dios y hablar con el hermano directamente, no hablar a sus espaldas. Si algo te molestó de un hermano, si tú viste algo, muchas veces, hermanos, son malos entendidos, pero en vez de arreglar las cosas, en vez de arreglar las situaciones, los problemas, siempre vamos con otros para que agarren partido con nosotros y podamos hablar mal del hermano. Somos invitados, hermanos, a hablar directamente con el hermano, no hablar a sus espaldas. Pero también somos invitados, hermanos, si alguien viene y está hablando mal de alguien, si alguien viene a mí y está hablando mal de alguien, invitar al hermano a hablar directamente con el ausente.
No decirle, a ver, hermano, y cuénteme más, y qué pasó, y cómo estuvo, a ver, explíqueme bien todo. No, tenemos que decirle, ¿sabes qué, hermano? Cortar inmediatamente y decirle, ¿sabes qué? A mí no me digas nada, hermano. Ve y habla directamente. Cuando nosotros cortemos esto, porque esto se vuelve una cadena, si nosotros permitimos, nos enganchamos y esto se vuelve en una cadena, tenemos que cortar y que el hermano vaya y hable directamente y arregle sus problemas con el hermano delante de Dios. No continuar con esa conversación, es lo que les decía, tenemos que cortar y no continuar con esa conversación. También otra forma, otro consejo pudiera ser llamar al hermano del que se está hablando mal. Siempre cuando pasan este tipo de cosas y nosotros damos lugar a que hablen mal, invitar al hermano y decirle, hermano, venga tantito, acérquese, aquí está, dígaselo directamente. Créanme, hermanos, que muchas veces el murmurador no va a decir nada. ¿Por qué? Porque simplemente es parte del pecado de la murmuración. No va a tener el valor para decir lo que dice a espaldas delante del que estaba ausente, teniéndolo presente. Muchas veces es mejor terminar con ese pecado de esta forma. Cuando nosotros vemos ahí en Mateo 18, cómo se arreglan los problemas en la iglesia, el Señor da unos pasos muy fáciles de seguir, pero nosotros no los seguimos y nosotros hacemos conforme a lo que pensamos que es mejor. Ahí en Mateo 18, en el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso que el Señor nos manda. Cuando haya problemas en la iglesia, dentro de la congregación, si el hermano pecó contra ti, ve con él a solas y habla las cosas. Repréndele estando tú y él solos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Si el hermano, hacemos todo lo contrario, hermanos. Por eso hay muchos problemas en las iglesias. Por eso hay muchos problemas, por eso hay separaciones. ¿Por qué? Porque nunca seguimos el consejo bíblico. Sino en vez de hacer este primer paso que el Señor nos está mandando, hacemos todo lo contrario y vamos con los hermanos a hablar mal del hermano. Los hermanos son partícipes, los hacemos partícipes en nuestro pecado de la murmuración y hacemos que entre en discordia con los hermanos. Pero el hermano, a los que vamos, nos escuchan y en vez de decirnos, ¿sabes qué, hermano? El primer paso es que tú vayas con el hermano y hables con él. A nosotros no nos tienes que decir, a nosotros no nos tienes que contar, con nosotros no tienes que hablar. Con el que tienes que hablar es con el hermano. Si nosotros hiciéramos estos pasos, no habría tantos problemas en las congregaciones. El siguiente paso, según lo que el Señor dice, aquí en Mateo 18 dice, mas si no te oyere, o sea, si ya fuiste, si no te oyó el hermano, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Y nunca lo hacemos, hermano. Nunca buscamos esa reconciliación con el hermano, sino que buscamos el hermano hablar mal de él y que los demás vean en el hermano lo que nosotros, nuestro punto de vista en contra del hermano. Hermanos, busquemos el consejo bíblico, busquemos el cómo actuar
el cómo conducirnos dentro de la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. No actuemos por nuestros impulsos, no seamos partícipes en el pecado de la murmuración, no seamos pecadores delante de Dios y cometer mal delante de Dios. Como conclusión, hermanos, cuando usted murmura, cuando yo murmuro, porque todos estamos propensos a hacer este gran mal delante de Dios. Tanto usted como yo estamos propensos a hacer este gran mal delante de Dios. Pero hoy en este día podemos ir delante de Dios y decirle: perdóname. Perdóname por mi pecado que he cometido, por hablar mal de mis hermanos, por escuchar al hermano que habla mal de mis hermanos, que habla mal del hermano. Y ayúdame a cambiar mi manera de vivir. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué son esas 7 cosas? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Evitemos caer en este gran mal que afecta mi relación con el Dios Todopoderoso, mi comunión con los hermanos. Evitemos proceder de esta manera. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque el pecado de la murmuración es un pecado que Satanás ocupa para que las iglesias se dividan, para que los hermanos se dejen de hablar, para que no haya la comunión en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El pecado de la murmuración es un virus, como el pecado lo es, que está afectando a la iglesia. Y tú y yo, hermano, somos partícipes de este mal que se propaga, de este virus. Pero el antídoto es Cristo Jesús. Ir a los pies del Señor. ¿Con quién estás enojado? ¿A qué hermano has dejado de hablar? ¿De quién has estado hablando mal con otros hermanos? Ve, vamos, pidámosle perdón a Dios. Cambiemos nuestra manera de vivir y pidámosle perdón a nuestro hermano. Que en esta mañana el Señor hable a nuestros corazones y que no solamente quede como una predicación más, sino como de parte de Dios el mensaje para poner por obra todos los días de mi vida. El Señor bendiga su palabra, hermanos, que Dios les guarde. Un fuerte abrazo a todos a la distancia y feliz día a todas aquellas mujeres que Dios les ha dado la gran dicha y la bendición de ser mamás. Felicidades a todas las mamás. Felicidades. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.